Una vez hubo una misteriosa conmoción fuera de los muros de la ciudad antigua. Enviaron a 7 sabios ciegos en medio de la noche. Cada uno regresó con una descripción distinta. Una serpiente gigante, el tronco de un árbol, una hoja enorme, un muro de piedra y una soga, dependiendo de qué parte del elefante habían podido tocar. Parábola india. Hay un misterio más profundo aquí. Y se trata del misterio de la conciencia. Es el misterio de lo que no entendemos sobre la naturaleza de la experiencia consciente que estamos viviendo. Es un cuestionamiento existencial sobre lo que realmente está pasando aquí. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué estamos despiertos? ¿Cómo estamos conscientes de que estamos conscientes? Hemos estado preguntándonos hace milenios qué es la vida. No es lo que todos queremos saber. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? Si respondemos a una, encontramos la otra. La conciencia para mí es la esencia de la vida. Pensar que en un punto existió una única célula y básicamente todo lo que tenía que saberse estaba allí, porque a partir de ella todo lo demás solo surgió. ¿Cómo supo esa pequeña célula convertirse en esto? No puedes dejar de asombrarte de la vida en todas sus formas. Para mí, la esencia y la conciencia es como el viento que no puedes, como sientes, pero no lo puedes atrapar. Mi propia meta personal antes de morir es entender cuál es el lugar de la conciencia en el universo, cómo es compatible con las leyes de la física y la biología que han sido tan exitosas en describir todo lo que nos rodea. Tuve una experiencia mágica con hongos.
Estaba sentado aquí en la playa, oyendo música minimalista, y los rayos del sol se reflejaban sobre el agua. Y tuve una fantástica alucinación superpuesta. Todo se hizo más lento hasta que creí llegar al centro, el corazón palpitante del universo. Y finalmente comprendí cómo funciona todo. Pero es inefable, después uno tiene gran dificultad explicándolo. Así que aplica la manta fría y húmeda de la razón y hay que preguntarse a sí mismo, ¿qué experimenté y qué refleja? ¿En verdad refleja una experiencia diferente, un aspecto fundamentalmente diferente del universo? ¿O fue solamente otra experiencia intensamente placentera producida por mi cerebro? La magia es que experimentemos cualquier cosa. La magia es que tu cerebro, que es un pedazo de maquinaria física, como este barco, que un objeto físico pueda sentir. Esa es la esencia de la cuestión mente-cuerpo. Estoy dedicado a la corteza, por eso la tengo en mi piel. Pocos científicos tienen algo así. La conciencia es cualquier experiencia, cualquier sentimiento. Se siente como estar furioso, se siente como recordar algo, se siente como ver algo rojo. Lo que tienen en común es la subjetividad. Vine a dirigir este gran instituto de 300 personas dedicadas a tratar de entender la corteza y acelerar la neurología construyendo grandes observatorios en los que podamos ver el cerebro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien. ¿Ratón o humano? Este es de un ratón. Tenemos un proyecto aquí en el Instituto Allen para estudiar la disposición del cableado del cerebro, lo que implica tomar un pequeño grano de materia cerebral, literalmente 1 milímetro cúbico. Es como quinoa, como un grano de quinoa de 1 milímetro de lado y lo cortamos en rebanadas de 30 nanómetros, 25.000 rebanadas a nivel de microscopia electrónica. Y luego usamos técnicas modernas de inteligencia artificial para reconstruir automáticamente el cableado preciso. Porque en este granito de quinoa hay aproximadamente 50.000 células y varios kilómetros de cableado. Y una vez que entendemos cuál neurona está cableada con cuál otra, puedo comprender mucho mejor qué es lo que hace que esta materia sea tan especial. ¿Esas son mitocondrias? Sí, todas son mitocondrias. Y ese es un micrómetro, medio micrómetro. Esto es 1 micrómetro aproximadamente. ¿Puedes llegar hasta la capa 1 aquí? Sí. ¿Cómo se ve la capa 1? Dios, es hermoso en todas partes. En este punto no está claro si a este nivel podemos distinguir si es un cerebro humano o el de un ratón. Y lo que quiero resaltar es que la estructura básica es el mismo en todos nosotros. No importa si es un ratón, un perro, un mono, un humano o una ballena. A este nivel todos son muy similares. El cerebro es la materia más altamente organizada y compleja en el universo conocido. Siempre me da escalofríos en la espalda. Sí, porque él está viendo una complejidad increíblemente vasta sobre más complejidad. Y cada cerebro es único y diferente. Y podemos hacer referencia a un famoso ejemplo que puso Leibniz sobre la conciencia. En su ejemplo del molino de hace 350 años, dijo que no podríamos encontrar la conciencia dentro de un molino. Esa era su analogía en la época, pues al acercarnos más y más dentro del molino, solo veríamos palancas moviéndose. Y hay cosas aquí que generan conciencia, pero cuando entramos nos preguntamos, ¿dónde está la conciencia? No la veo. Veo sinapsis y veo mecanismos. Es lo que quería decir Leibniz, esos mecanismos, esos. Y de alguna manera la conciencia surge de esto.
¿Qué tiene este pedazo de materia amorfa gris que da origen al sentimiento del amor? Porque si miro la física, si considero las teorías fundacionales de la física, la relatividad, la mecánica cuántica, allí no hay amor, no hay experiencia, no hay dolor ni placer. Si veo la tabla periódica de elementos, tampoco hay conciencia allí. No hay sentimientos, ni amor, ni odio, ni sueños, ni deseos. Si miro una secuencia interminable de bases ATGC en mis genes, tampoco hay nada allí, pero aquí cada día abro los ojos en la mañana y tengo sentimientos de amor, dolor y tristeza. Así que la gran pregunta, el corazón de este antiguo problema, mente-cuerpo, es en realidad cómo conviertes las aguas del cerebro en el vino de nuestra experiencia consciente. La conciencia, ante todo, es una experiencia. Creo que la mayoría de los neurocientíficos que trabajan en la conciencia lo saben muy bien. Uno puede hacer un mapa de hasta la última de 100.000 millones de neuronas, un mapa completo de todo lo que ocurre cuando vemos el color rojo o sentimos rabia o amor. Muy bien. Pero a menos que sepamos que la experiencia es en primera persona, eso no nos dice nada sobre lo que es ser y experimentar. Nada, cero. Bueno, a veces la gente me pregunta por qué yo, un científico que hice un doctorado en genética celular y tenía lo que parecía ser una carrera prometedora, lo dejé todo. Bueno, no sé, pudo haber sido un fracaso. Pero iba bien hasta que terminé mi PhD para convertirme primero en practicante del budismo y luego, al cumplir los 30 años, en monje budista. Bueno, antes que nada, creo que no le cerré la puerta a la ciencia. No dejé la ciencia porque para mí la ciencia es la búsqueda rigurosa del conocimiento. Yo trataba de saber más sobre la mente y sobre lograr la libertad de los venenos mentales, una ciencia diferente. Después de muchos años, ciertamente no soy un iluminado, pero tengo una imagen muy clara de cómo funciona la mente. Solo cambié el campo de aplicación. Hablamos de un horizonte que no se puede alcanzar, esa idea de estudiar la conciencia desde fuera. Y desde dentro, el problema no existe, porque nadie trata de salir de la conciencia. Uno se sumerge en la conciencia para poder experimentarla pura, la facultad cruda de saber. Hay algo en lo profundo de la conciencia que es puro. No se puede ir más profundo que eso.
La meditación tiene como objetivo obtener un aspecto de la mente que es perfectamente lúcido, perfectamente claro, donde no hay brecha entre la percepción y la realidad, donde ves los fenómenos como si aparecieran, pero vacíos de realidad, como impermanentes, como interdependientes, donde ves debajo del movimiento del pensamiento conciencia pura, autoeliminada y no verbal. Requieres la máxima claridad, limpidez de la mente como un cielo azul perfectamente inmaculado para llegar al núcleo mismo de la naturaleza básica de la conciencia. La diferencia clave entre la forma occidental de ver la conciencia y la forma budista es que ellos se centran principalmente en la visión interior. En general, en Occidente y desde Galileo y la revolución científica en particular, hemos dicho que eliminemos lo subjetivo del mundo. Ese fue el paso que dio Galileo. Nos permite centrarnos simplemente en las cosas objetivas en las que todos podemos estar de acuerdo. Ahora bien, como hombre maduro me doy cuenta de por qué me interesé por primera vez como científico en estudiar la conciencia. Y en última instancia creo que mi razón fue rebelarme contra este sentimiento de indiferencia cósmica. Sentí que en última instancia la ciencia no podía explicar la conciencia. Tengo dos impulsos opuestos, lo que veo y lo que siento. Es así. Por un lado, soy en gran medida un científico, amo la ciencia, me encanta buscar y hallar conformación de orden en lo natural, en el universo natural. Por eso, en última instancia, soy científico porque creo que mediante un proceso racional podemos entender de qué está hecho este universo, de qué estamos hechos nosotros y por qué estamos aquí. Por otro lado, crecí como un creyente devoto y quería reconciliar esas cosas obviamente contradictorias y quería reconciliarlas. Entonces, por un lado, pensé, bueno, la ciencia de la conciencia finalmente no podrá explicar eso y finalmente tengo una justificación de por qué creo en el alma. Pero luego, a medida que lo hacía más y más y pensaba más y más en ello, dije que no necesito el alma, no necesito el alma cartesiana religiosa, tradicional, clásica. Creo que se puede explicar el extraño aspecto de la conciencia, la subjetividad, utilizando leyes físicas naturales. Hay que ampliar un poco lo que sabemos sobre el universo. Pero puedes explicar la conciencia sin eliminar este maravilloso aspecto de la conciencia de que es un sentimiento. No se puede reducir simplemente a las neuronas de mi cerebro. Hay muchas formas, posiblemente sean infinitas, de aproximarse a la conciencia, como en la historia de los ciegos y el elefante, donde cada uno tenía una perspectiva diferente de lo que captaron del elefante. Hemos aprendido en las últimas décadas que bajo tierra, un bosque como estos árboles está conectado y está hablando ahora mismo, probablemente susurrando sobre lo que yo estoy diciendo. El campo de la bioacústica está apenas en su infancia y todavía sabemos muy poco, pero sabemos que los árboles y las plantas no solo son capaces de detectar sonidos de su entorno, sino también de producir sus propios sonidos.
La increíble cantidad de datos que está surgiendo en el campo del comportamiento y la comunicación de las plantas obviamente apunta a preguntas más incómodas sobre si las plantas sienten, si son inteligentes y conscientes. Sentir significa que estás percibiendo, sintiendo, respondiendo subjetivamente, y ahí está la palabra clave. Tenemos muchos datos que demuestran que las plantas perciben, sienten y responden, por lo que es un hecho comprobado. Y la verdadera pregunta que me hago a menudo es si puedo hacer esto de otra manera que no sea subjetiva. Que hacerlo no subjetivo significa que lo estás haciendo objetivamente. O sea, que eres un objeto, pero los objetos no sienten, no perciben, no responden. El nuevo laboratorio que estoy montando aquí en la Universidad de Sydney se llama BI Lab, siglas de inteligencia biológica. Y es como mi pequeño guiño a la gente de la IA, la inteligencia artificial. Nos sentimos cómodos al considerar que la tecnología se vuelve inteligente e incluso consciente. Hablamos de los robots como si estuvieran vivos y sin embargo no estamos preparados para hablar de las plantas como si estuvieran vivas. Definitivamente no se considera que valga la pena debatir la cuestión de la inteligencia o la conciencia de estos otros seres vivos. Mi planta germinó. Oh, puedo ver las raíces. Excelente. La planta dirige la raíz hacia el canal, que es exactamente el que lleva el agua. El experimento anterior con las plantas, buscando agua, usando sonido, fue bastante sencillo. La planta crecía dentro de un laberinto que tenía la forma de una letra Y al revés. Y cuando coloqué agua en un extremo del laberinto, la planta hizo crecer su raíz directamente hacia allí. Lo cual no es sorprendente porque usan el gradiente de humedad para detectar la fuente de agua. Luego hice lo que hacemos con los estudios con animales y diseñé un experimento de repetición. Así que grabé el sonido del agua en la tubería y lo repetí conectando un pequeño altavoz, un altavoz vibratorio en un iPod que reproduciría el sonido del agua. Y lo que descubrí es que las plantas también podrían encontrar la fuente de agua a través del sonido incluso cuando el agua no estaba allí. ¿Sí? Eso es tacto. De acuerdo. Así que vamos a configurar el EPG, que es el equivalente del EEG para la pequeña planta. Oh, sí, ahí está. ¿Qué estás haciendo? No lo voy a tocar. Sí. Eso es increíble. Estaba a unos centímetros de distancia. Te veo. De nuevo.
Uno de los experimentos que hice fue probar el aprendizaje pavloviano en plantas, específicamente guisantes, y seguí prácticamente el mismo protocolo de prueba que usamos en animales y específicamente el protocolo pavloviano con el perro. En el caso de Pavlov, él usó una campana que siempre sonaba antes de la llegada de la cena. Y en respuesta a eso, el perro salivaba porque estaba muy emocionado por la llegada de la cena. Pero al repetir esto el tiempo suficiente o las veces suficientes, el timbre por sí solo, incluso cuando no hay cena, hace que el perro salive. Las plantas no salivan y no usé campana. En lugar de una campana, usé un pequeño ventilador. Y en lugar de cenar, usé luz. En realidad, esto es luz azul, porque a las plantas les gusta mucho. Y lo que hacen es que cuando hay una luz azul, van hacia ella y se doblan. Si repites esto suficientes veces, en este caso durante 3 días, encontrarás que el ventilador solo, sin que llegue la luz, hará que el guisante se doble en la dirección correcta. El ventilador no quiso decir nada, pero la planta de alguna manera ha aprendido la asociación entre estos dos y, al igual que el perro, la planta está pasando la prueba con gran éxito. Mi primer experimento fue recibido con gran resistencia porque fue el primero en demostrar que, sí, las plantas pueden aprender y pueden cumplir los mismos requisitos que esperaríamos de un animal. Pero muchos de los comentarios que recibí nunca fueron sobre los datos, que son la base de la ciencia. Nunca nadie me ha dicho, hiciste mal este experimento, los datos no son buenos, siempre se trató de, esto no puede ser. El concepto, incluso la idea de que una planta pueda aprender, era casi inquietante. Entonces, ¿qué tienen el cerebro y las neuronas que hacen que uno pueda ser consciente sin ellos? Lo que realmente hacen el cerebro y las neuronas es transmitir señales de naturaleza eléctrica. Bueno, las plantas son realmente buenas para la señalización eléctrica. ¿Eso significa que las plantas son más conscientes? Creo que tienen más genes que codifican ese tipo de intercambio de información internamente. ¿Significa eso que son incluso mejores que nosotros en este asunto de la conciencia? Hacen todas las cosas que creemos que solo se pueden hacer si se tiene un cerebro con neuronas, pero las están haciendo. Yo soy de una comunidad, yo tengo mis plantas medicinales, yo los trabajo, hablo con ellas, ¿no? Las plantas también escuchan, tienen, no como nuestros ojos, no como nuestros oídos, pero es una cosa perceptiva.
Y entonces cuando tú miras las plantas, ellos sienten. Cuando tú los vas a cortar, empiezan a mover, aunque no haya viento, empiezan a mover, a bailar, como si bailaran las plantas, porque sienten que ya los vas a cortar. Para mí las plantas, todas son sagradas, pero hay plantas maestras. En la mañana se cortan las plantas de poder. Por ejemplo, el tabaco, para que te cure, tienes que cortarlo cuando el sol apenas sale, porque tiene toda la energía de la vida. Y las plantas, claro que se comunican. En mi experiencia en las plantas, a veces en visiones, a veces en sueños, ellos tienen unas luces. La energía, yo he visto, es como un hilo de la araña, tan delgado, así muchos hilos, pero muchos así, transparentes o como brillo cuando ves el arco iris, así como gotitas de agua que refleja el sol. A veces son así los rocíos de la mañana, pero hilos delgados. Entonces así se conectan las plantas, así se comunican y así está tejido la energía. Eso para mí son sagradas, cosas que no es de todos los días se ve eso, solo cuando el corazón está conectado. La ciencia moderna parece estar dando vueltas en círculo. Las voces de las plantas que los chamanes han escuchado durante milenios, ahora podemos grabarlas en un laboratorio con un láser. Gran parte de mi investigación se inspiró en el conocimiento que los pueblos indígenas compartieron conmigo y se relacionó con mi experiencia con las plantas. A menudo surge a través de sueños y, desde la perspectiva del conocimiento indígena tradicional, esto no es nada inusual. Muchos chamanes obtienen información a través del mundo de los sueños. Pero que un científico obtenga información del mundo de los sueños parece extraño. Requiere una apertura a un espacio donde viva la intuición. Cuando lanzamos nuestro primer estudio sobre psilocibina, hacía décadas que no se había realizado ningún estudio de este tipo. La psilocibina es el principio activo del llamado hongo mágico y es una droga psicodélica o alucinógena clásica utilizada durante miles de años por las culturas indígenas con fines religiosos, de adivinación o curativos. Estas drogas brindan una ventana única a la naturaleza de la conciencia.
Las luces son súper brillantes. Veo una especie de metrónomo que marca el tiempo, que marca el ritmo. Y mientras ese metrónomo sube y baja, yo salto hacia atrás en el tiempo. Hay una mujer, una indígena que sé, que conozco. Tiene el cabello largo y oscuro y puedo ver su cara y me parece muy familiar. Ella me conoce y yo la conozco. Me siento muy en paz y no asustada, como si estuviera conectada a una base de conocimiento colectivo y estuviera aprendiendo sobre mí y sobre lo que es. Estas experiencias parecían las que han sido relatadas a lo largo de los siglos por místicos y figuras religiosas. Hay una sensación de unidad de todas las personas y cosas, la sensación de que todo está interconectado. Y eso va acompañado de un sentimiento de profunda reverencia por esa experiencia. Algunas personas lo describen como un regreso a casa. Hay algo que siempre supieron que era cierto, y es recordar. Y esa es una de las piezas poderosas del valor de esta experiencia, cuando decimos que es más real y más verdadera que la conciencia cotidiana despierta. ¿Estás lista para unas calificaciones? Sí. 0 es nada, 10 es lo más fuerte imaginable. Distancia de la realidad normal. 6. Ser puro y conciencia pura. 5. Fusión de tu yo personal en un todo más grande. 4. ¿Todo está bien? ¿No está frío? Sí, estoy bien. Bien, lo estás haciendo muy bien, Justine. Sí. ¿Nos vemos en un rato? Sí. Lo está haciendo muy bien. Excelente. Sí, mira. Ser puro y conciencia pura, 5. Fusión de su yo personal en un todo más grande, 4. Sentido de reverencia o sacralidad, 5. 8 por la atemporalidad. Entonces sí, es posible que tengamos un toque de experiencia mística aquí. Trajimos a los sujetos 1 o 2 meses después y los entrevistamos. Entre el 70 y el 80% de las personas dicen que esta se encuentra entre las 5 experiencias más significativas de su vida. Con respecto al significado espiritual en nuestro primer estudio, el 30% de las personas dijeron que era la experiencia espiritualmente más significativa de toda su vida. Y cuando preguntabas, bueno, ¿qué significa eso? Cuando dices que está entre las 5 primeras experiencias, ¿qué significa eso realmente para ti? La gente miraba hacia otro lado y decía, como cuando nació mi primer hijo, esto cambió mi vida entera. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Mi padre falleció recientemente y fue muy conmovedor. Fue algo así. Y esa es la métrica que están usando. Estas enormes experiencias que todos tienen, pero esto ocurre en una única sesión de 6 horas en una sala del hospital Johns Hopkins.
He trabajado en ese hospital durante más de 40 años. Trabajo muchas horas y más de 5 días a la semana. Y no puedo decir que haya tenido una de las 5 mejores experiencias de mi vida allí en ese hospital. En una de las sesiones más significativas que tuve en el estudio, sentí la energía de personas fallecidas que fueron muy queridas por mí. En una manera que tal vez sea difícil de describir, pero fue muy convincente para mí que eran ellas. Así que esa es una forma en que realmente fortaleció mi creencia en la otra vida. Y lo que sea que eso signifique, ya sea que tu energía nunca puede ser destruida, y eso es parte de ese hilo conectivo que nos une a todos en el mundo, a todas las personas. Sentí como si la experiencia me estuviera preparando para cosas que sé que sucederán en mi vida y que serán muy difíciles. Me empujan en una camilla por un pasillo. Lo que puedo ver son paneles del techo que pasan muy, muy rápido y luces industriales. Y sé que estoy en un hospital y que algo no está bien. Podía oler el olor a anestesia del hospital y las cosas son muy caóticas a mi alrededor, solo conmoción y preocupación. Pero lo único que puedo sentir es seguridad y el sentimiento de amor que me acuna en ese momento. Y sé que estoy aprendiendo ahora para una experiencia en el futuro, que estoy siendo preparada para cuando eso suceda, cuando suceda ese momento. Recordaré esto, recordaré que estoy a salvo y todo estará bien. Desde que comenzamos este trabajo, hemos realizado investigaciones en más de 600 sesiones de psilocibina. Recientemente, nuestro grupo de Johns Hopkins y un grupo de la Universidad de Nueva York publicaron conjuntamente estudios en los que administramos una dosis moderadamente alta de psilocibina a pacientes con cáncer que cumplían criterios clínicos de ansiedad o depresión muy significativos. Y lo más importante, las medidas de depresión disminuyen notablemente. Y en su mayor parte, las personas se sienten mucho más cómodas ante la perspectiva de enfrentar la muerte. Y estos efectos parecen perdurar. La gente no sale de esa experiencia diciendo, oh, ahora creo en el cielo, ahora creo en la vida después de la muerte. Pero no es raro que las personas salgan considerando que podría haber continuidad en algo de una manera que tal vez no lo habían considerado antes.
A veces, cuando los visitantes occidentales vienen aquí, esperan que todos nuestros jóvenes monjes de la escuela mediten. Pero básicamente la meditación no se considera algo de principiantes. Esto no es un curso de mindfulness. Meditación significa cultivar, en sánscrito, cultivar el amor altruista, la bondad amorosa, la compasión. Así que no se trata simplemente de sentarse ahí y mirar al cielo y vaciar la mente. De hecho, la meditación llega bastante tarde porque se trata de la naturaleza básica de tu mente. Y si no estás preparado, ¿qué vas a hacer? Rinpoche, este es mi álbum de fotografías de hace medio siglo en los Himalayas. Fue de mi primer viaje a Darjeeling. Y aquí está usted, Rinpoche. Cuando usted llegó aquí a los 8 años. Eso. Oh, sí. Este es el momento en que se le dio la túnica por primera vez. Sí, está bien. En nuestra visión, la mente debe estar despejada de todo pensamiento, ¿no es cierto? Uno debe mirar a la distancia al cielo para calmar la mente. Sí. Pero si uno deja la mente pura, los pensamientos surgen igualmente. ¿Cómo puede uno permanecer en conciencia pura sin distracciones? ¿Me puede enseñar algo? Te puedo enseñar una nueva forma de meditación. Deja la mente en su estado puro. No es así como uno medita normalmente, ¿eh? Ahora suelta el control. Deja que tu mente esté en su estado normal. ¿En el estado normal? Sí. Permite tu estado mental normal. Simplemente ve las cosas normalmente. Ese tipo de atención aún se necesita. Practiquemos ahora. ¿Ahora? Pero no medites formalmente. Puedes estar totalmente distraído. Como siempre. No tienes que poner la mente en estado puro. Deja que se distraiga. Luego, cuando lleguen las distracciones, levanta el pulgar. Pero no notaré las distracciones, ¿o sí? Sigue intentándolo. Distraerse es fácil. Pero si me distraigo, no lo sé. Cuando uno está disperso, no puede levantar el pulgar. De eso se luego de 10 trata. minutos. Si no puedes levantar el pulgar, es porque no estás distraído. Sí, me di cuenta un poco. Pero si permites las distracciones, esa vocecita que controla la meditación desaparece. Para dominar la meditación, tienes que dejar de controlarla. Cuando ves la danza sagrada, los rituales no son solo rituales mágicos, de hecho son meditaciones guiadas. Primero hay una danza para purificar el suelo de todo apego, de los apegos mentales. Cuando ves a un bailarín con una espada que corta una efigie, simplemente está cortando el apego al ego. Aferrarse a uno mismo podría ser una fuente de odio. Ansia obsesiva, soberbia, celos, distorsión de la realidad. ¿Cuál sería el resultado de eso? Sufrimiento.
Entonces, a menos que desconstruyas la noción de ego, esas cosas seguirán apareciendo. La meditación es el curso probado y validado para comprender la naturaleza de la mente, y la psilocibina es el curso intensivo. A menudo hablamos en términos de que el ego y el yo se disuelven agudamente por la psilocibina y algunas de estas prácticas de meditación. Pero ese es en realidad el objetivo de la mayoría de las prácticas budistas. Reconocer que uno no es el yo y que tan a menudo en nuestras culturas hemos llegado a identificarnos con esa voz en nuestra cabeza que dice: voy a levantarme, veo la mañana. A medida que uno medita más profundamente, se vuelve muy evidente que el sentido de uno mismo puede desaparecer y que la experiencia por sí sola puede ser totalmente transformadora. Colocaremos algo sobre tu cabeza, como una antena. Hola Jane, es Roland. Solo quería saber cómo te sientes. Estoy muy bien, gracias. Me siento bastante cómoda. Bien, eso es lo que queremos oír. ¿Es como un spa? Una perspectiva de lo que sucede con los psicodélicos desde el punto de vista de la neurociencia es la influencia de los psicodélicos en algo llamado red de modo predeterminado, una función del cerebro que subyace al ego o sentido de uno mismo. Las personas con depresión clínica tienen un mayor sentido del ego. Y una de las cosas que hacen los psicodélicos, la psilocibina y el LSD, es disminuir el funcionamiento de la red en modo predeterminado. En otras palabras, disminuir la función egoica. Puede haber una sensación de desaparición de un sentido, de yo o de personalidad, si se quiere, y emerger con algo más grande que eso. De manera aguda, obtienes una disminución en el sentido de ti mismo, pero al mismo tiempo una interconectividad mucho mayor en el cerebro, y la oportunidad de reconectar y formar nuevas conexiones es realmente bastante sustancial. Una de las características comunes de este sentido disminuido de uno mismo es simplemente una mayor apertura y una mayor libertad de elección. Y eso surge de los psicodélicos. Surge en la meditación porque una de las características es una mentalidad abierta y una libertad frente a la respuesta habitual. Y se parece mucho a los patrones que vemos en la infancia antes de que esas narrativas queden encerradas y ese sentido de uno mismo quede clausurado. Así que esta apertura tiene enormes implicaciones para la curación. No dudaría ni un segundo en decir que el experimento de Hopkins fue una experiencia que me cambió por completo la vida. ¿Por qué algo tan sintetizado por hongos tendría un efecto tan dramático en el cerebro humano? Y de hecho, la pregunta era, en parte, ¿qué hace? Y hace unos 10 años participé en un estudio en el que se suministró a un pequeño número de sujetos como yo varias concentraciones de psilocibina en un ambiente muy controlado, en el que fuimos entrenados para ser abiertos a cualquier cosa que sucediera en nuestro cerebro. 10 años después, todavía lo considero, de hecho, la experiencia más significativa que he tenido.
Cuando lo hice, me encontraba después de una muerte realmente trágica en mi vida. Mi hijo se suicidó. Pasó por diferentes formas de drogas, desde alcohol hasta el éxtasis, el LSD, la cocaína y la heroína. Y una noche recibí una llamada informándome que se había suicidado de un disparo. La muerte de mi hijo me había dejado tan en carne viva y con la necesidad de resolver ciertas cosas, por lo que consideré todo el experimento de la psilocibina, al menos potencialmente, como una forma de aceptarlo. Entré en ello con mucho escepticismo. No soy religioso en ningún sentido institucional ni realmente un creyente en ningún sentido. Como filósofo, como profesor de filosofía, sabía mucho sobre la historia de la teología, pero no me sentía muy involucrado personalmente en ella. Así que entré en todo el asunto bastante preparado para un gran cero en el lado espiritual. Roland y Mary me entrenaron mucho con respecto a toda la experiencia como una especie de astronauta viajero espacial en el que vas a ser lanzado solo a un lugar posiblemente aterrador. Entonces Rick comienza respirando profundamente un par de veces. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Realmente se sintió como un viaje a través de una especie de montaña rusa cósmica, como un buzo de aguas profundas descendiendo a las profundidades del océano. Incluso tuve la ilusión de presión y oscuridad. Y me sentí muy satisfecho de sentir el toque de la mano de Mary, aunque me sentí como si estuviera en un pequeño barco a cientos de metros, si no kilómetros, por encima de mí. Pero ni siquiera eso fue suficiente para orientarme. Me pregunté seriamente si estoy vivo o muerto. No pude entenderlo. Y en un momento pensé, Dios mío, yo también me he convertido en un adicto a la heroína. Sentía una especie de manía, de empatía y dolor por la muerte de Oliver. He experimentado con drogas y aquí estaba yo, en una especie de sobredosis. Pero mantuve una extraña claridad mental al mismo tiempo, como si pudiera observar desde alguna posición tranquila, mientras el resto de mi realidad se desmoronaba. A veces sentí como si estuviera escuchando música por primera vez. Se sentía como el latido del corazón de la realidad misma. Y puede quedar claro que algo así es la esencia misma de la vida. Es decir, la vida se trata de intentar abrirse en una especie de aceptación amorosa y compromiso o apertura pura a la experiencia.
Ese es el tema. Más que el miedo y la defensa. ¿Qué queda si el ego o el yo se disuelven por completo? Lo que queda es este sentido de conciencia, el sentido de presenciar, el sentido de despertar. Y así, el ego puede disolverse por completo, el sentido del yo puede disolverse por completo, y aún así, puedes ser plenamente consciente de que eres consciente. Y hay algo sagrado en eso. Algunas personas podrían describirlo como un vacío, otras describirlo como una luz blanca, pero existe este estado de conciencia pura. Y nos estamos inclinando profundamente, tan profundamente como podemos, hacia este misterio existencial de qué es lo que estamos haciendo aquí. Cambié la dirección de mi investigación y mi carrera por algo que sucedió en el campo con mis peces. Me formé como científica marina e hice la mayor parte de mis primeras investigaciones con peces de arrecifes de coral. Y luego un día, como parte de mi experimento, estaba en el agua y después de pasar meses con estos individuos en particular, que conocía personalmente, diría que como una relación uno a uno construida con el tiempo. Eran peces que hasta el día anterior entraban en mis manos y podía cerrarlas alrededor de ellos y decían, sabemos que es solo Mónica. Ella viene todos los días y todo está bien. Pero ese día nadie fue. Y lo único diferente ese día fue que me metí al agua con la idea de terminar mis experimentos y recolectarlos a todos, lo cual obviamente no fue un buen final para ellos. En ese momento, cuando ningún pez vino a saludarme como lo habían hecho durante días, y días durante meses, me di cuenta de que ellos sabían de mí mucho más de lo que yo sabía de mí. Me mostraron lo que realmente significa tener relaciones empáticas. En ese momento me di cuenta de que no existen los límites que creemos tener en nuestra vida privada dentro de nuestra mente, sino que en realidad estamos inmersos en este mar donde todos los límites son ficticios. Para mí la experiencia cambió toda mi carrera porque me di cuenta de que no había preguntas que pudiera hacer que fueran lo suficientemente importantes o especiales como para justificar que le quitara la vida a otro ser. Fue entonces cuando las plantas vinieron y rescataron a la científica que había en mí. Vemos el mundo como algo separado de nosotros y vemos cosas, no seres. Y entonces, en el momento en que apreciamos lo que realmente es la conciencia, este gran océano que se expresa a través de diferentes formas, entonces, como las plantas me han enseñado muchas veces, que lo que ves eres solo tú. Tú no te harías daño. Tú no te matarías, no destruirías nada. No te comportarías como lo hacemos nosotros en nuestro ambiente, porque el ambiente también eres tú.
Tenemos que despertar, que estamos dormidos. Tenemos que tomar ya la conciencia de la vida. Para mí lo sagrado es todas las cosas. Hay mucha gente que cree que solo el humano piensa. No, para el mundo indígena no es así. Tiene todo, la esencia igual que todos. Yo he peregrinado en el desierto, que lo tengo así como tan impregnado que nadie me lo puede quitar. Es el infinito silencio. Es tan profundo que no se puede describir el color, como la respiración. Es muy bonito. Pero es muy infinito, ¿no? Es como... Soy una energía también especial, como una planta, como una lagartija en el desierto, como una piedra en el desierto, como un arbusto. También soy de ese tejido. Ahora soy pansíquico. Pansíquico viene de las palabras pan, en todas partes, y psique, alma, y es una fe antigua. Muchos filósofos de la tradición occidental lo han sido, incluidos Platón, Spinoza y Schopenhauer. Pero por supuesto es muy frecuente, si lo buscamos en la fe budista, que en el alma pueden haber muchas más criaturas de las que pensamos. La mayoría de la gente está dispuesta a decir que un mono es consciente y tal vez un gato y un perro, pero después de eso todo decae muy rápidamente. A ver, los calamares probablemente no, las abejas no tienen psique, son solo bichos, pero realmente no lo sabemos. La abeja tiene un cerebro con aproximadamente 1 millón de neuronas, mucho más pequeño que el nuestro. Sin embargo, su complejidad es mucho más densa, 10 veces más densa que la de las neuronas del cerebro humano. Muchos biólogos, particularmente los que estudian la conciencia, creen que es una propiedad emergente. El clásico es la humedad del agua. Puedo tomar un líquido como agua y está húmedo. Puedo verterlo sobre mi ropa y sé lo que es mojado. Ahora, si pregunto si una molécula de H2O no está húmeda, no tiene esas propiedades o 2 moléculas de H2O. Entonces, en algún momento, si juntas suficientes moléculas, tendrán la propiedad de humedad, se aferra a las superficies, tiene tensión, etc. Entonces la gente piensa, bueno, si tienes 1 o 2 neuronas, no tienes conciencia. Con 42 tampoco. Pero si tienes 1.000 millones, sí tendrás un poco. Y si tienes 2.000 millones, tendrás más. Solía pensar en eso. Pero claro, la conciencia es demasiado diferente de todo lo que conozco. La experiencia consciente, la subjetividad y los sentimientos son demasiado diferentes de cualquier otra cosa en el universo como para aceptar que simplemente emergen. Max Planck, el padre de la física cuántica, dijo a finales de los años 20, considero que la conciencia es fundamental. Estoy de acuerdo en que no es algo que primero seas físico y luego, si tienes suficiente físico, de alguna manera adquieres conciencia. La conciencia es un rasgo fundamental del universo.
¿Sabe el pez que está en el agua? ¿Realmente reconocemos que estamos nadando en este mar de conciencia todo el tiempo? En nuestra cultura, muchas veces ese no es el caso. Estamos tan atrapados en los logros y en nuestras propias historias y en la adquisición de objetos materiales que nos definen que perdemos la noción del hecho de que estamos flotando en un mar de conciencia. La psilocibina es una puerta muy poderosa hacia ese reconocimiento. Algunas personas ya están despiertas a la inmensidad y la maravilla, pero para otras es su primer despertar a una forma diferente de experimentar y estar en el mundo. No es la droga. La droga te ayuda a abrir la puerta, pero la droga no es lo que está fuera de la puerta. La pregunta es, ¿cuánta realidad puedes tolerar? Normalmente la función de nuestro aparato mental es cerrar la apertura, como cerrar la puerta de una cámara hasta el punto más estrecho y restrictivo, para que no te inundes, para que no te sientas abrumado. Y la psilocibina abre puertas, expone masivamente. Sentí que estaba siendo expuesto milagrosamente a mi propia vida. Tuve experiencias visuales enormemente poderosas de lo que parecía ser una inmensidad de espacio. Entonces, la experiencia se reabría como si ya estuvieras en el infinito. Y de repente se abría de nuevo a un infinito más allá del infinito. Y ese fue el momento en que volvió la metáfora del astronauta y pensé, sí. Algo así como la exploración, algo así como la aventura pura de salir con los ojos lo más abiertos posible para beber de lo nuevo y extraño. Ese es el propósito y el objetivo de nuestra existencia. La conciencia no es más que esta apertura. Tradicionalmente pensamos en Dios como el punto final del viaje. Dios es el destino y de repente me doy cuenta de nuevo, no, Dios no es el destino, Dios es el viaje. Es la apertura en sí misma lo que es divino. Lo que luego me llevó a esta enorme comprensión de que Dios está viendo a través de nuestros ojos, que Dios está en la aventura, que Dios en cierto sentido es el astronauta definitivo, que sin que nosotros veamos estas extrañas visiones, Él no llega a ver nada, y sin que sintamos las cosas, Él no siente nada, a menos que pasemos por las experiencias de la vida. Él no pasa por la vida. En otras palabras, somos representantes de la propia vida de Dios. Y esto era, para mí, una perspectiva tan nueva que me sorprendió un poco. Y me di cuenta de que si Dios realmente concede la libertad, Él no conoce el resultado de esos actos libres. Él está en la aventura más que nadie.
El don de la libertad requiere que Dios esté verdaderamente abierto a cualquier cosa que salga a la luz. Y también me hizo darme cuenta que, por supuesto, este es el único significado posible del amor. El amor es una aventura de libertad en la que se corre el riesgo de abrirse al otro, incluida la posibilidad de sentirse defraudado, de ser herido. En otra revelación que me invadió, pensé en mi hijo. Él vino a mí, y no solo su presencia, sino una especie de presencia eléctrica, vívida e intensa. No podía dejar de imaginarlo vivo, e imaginarlo como su ser central. En su ausencia, en esta ausencia definitiva, lo encontré de nuevo. Me di cuenta de que tal vez en este sentido, nada muere nunca. Su esencia destilada, podría sobrevivir a la muerte, al menos en mi corazón. Eso desencadenó otra ola en la que pensé que tal vez es por eso que esta vida está tan llena de fracasos, tragedias y pérdidas, que el amor requiere estos fracasos, sus propios fracasos, sus propias pérdidas. El amor, tal vez, de esta manera tan misteriosa, requiere la muerte para purificarse. Lo que en cualquier momento habría considerado como un pensamiento completamente absurdo. O lo habría considerado en otro momento y lugar como una especie de pensamiento religioso no solo tonto, sino quizás casi como un pensamiento despreciable, una manera de restar importancia a lo que es terrible y trágico, endulzarlo y hacer que parezca aceptable lo que no lo es. Para mí el trabajo con plantas psicodélicas es un momento de comunión con el infinito del mismo modo que quizás los poetas habrían escrito sobre ello desde siempre. Cualquiera que haya tenido esas experiencias sabe exactamente lo que son. Y tocan nuestra alma tan profundamente que la mente no tiene oportunidad de intentar explicarlas. El corazón escucha y el corazón ya sabe. Cuando tenemos estas experiencias místicas, ya sea a través de la meditación, las plantas psicoactivas o el yoga, el lugar que tocamos es siempre el mismo, porque aquí solo hay un lugar. Eso es lo que yo llamaría conciencia.
No es un objeto, es un espacio. Y ahí es donde vamos cuando lo permitimos. Creo que esta capacidad de conectar directamente con esta conciencia universal, como queramos llamarla, Dios, en realidad no es algo especial, pero es nuestra herencia. No es algo que solo algunas personas puedan lograr, es nuestra herencia como seres humanos y nuevamente es solo una cuestión de decisión. Pero todos somos iguales. Estamos hechos de lo mismo, venimos de lo mismo, somos lo mismo. Y por eso todos tenemos exactamente las mismas oportunidades de tomar las mismas decisiones si así lo quisiéramos. Lo cual, por supuesto, contrasta con lo que ofrece el sistema religioso. Sería exactamente lo contrario. Alguien tiene el control de tu experiencia, de ti mismo, como Dios. Tuve sueños en mi casa en Australia, con lugares y personas específicas. Luego fui a buscarlos. Y así terminé trabajando con un anciano que me enseñó mucho sobre las plantas que usa para curar a su gente. Viajo a esta zona tan remota de México para aprender de los huicholes, porque son una cultura muy antigua y toda su cultura está fundada y estrechamente relacionada con una planta psicodélica, el peyote. La relación con esta planta les parece fundamental para sobrevivir en estas remotas regiones, no solo física, sino también espiritualmente, y encontrar la conexión directa con su esencia divina. Mana tsule pepe te man he ko chamo pu ju ju se hai to le ja mo he wa tsule pepe ko to hota le ka pepe he ko chamo sa aka wu ho sa ho ka ne le se to ka le sa ma ko se to ka le ma sa to na ma jo ha kwa to ja sa ma to ko chamo se to sa ma sa jo ne wa ka sa le tsule te pi ka sa usai mota te pe ka sa ta wel ka mota te pe sa le tsele a ite li po ju je ti se mo pa ju ya se ja si tu ka pe pe ti mo ho ta la ka pe mi ti mo pa ju ya se ja i lu ma le pa ju je yo se le sa ha e ta le kwa no ti ju yu se sa na no e mo a tu je pe be ti mo se tu ka le pe mi ti va na tu le se di ga tu tu mo se ni o tu sono ma se de con se tu ka le ma bu e Siempre tengo que lidiar con mi conflicto. Veo un animal estresado que sabe exactamente lo que va a pasar y realmente espero que pelee.
Y es interesante porque, al igual que en nuestra sociedad, no siento que tenga otra opción que poder valerme por mi cuenta y detener esto. Va a suceder de todos modos. Y tengo que dejar que suceda. Y ahí es donde está mi conflicto. Debajo de todas estas capas, en realidad, llevo una camiseta que dice: pisa con cuidado, come con amabilidad. Es como si esto fuera una broma muy divertida de la vida.
Hay un dicho budista con el que creo que los físicos estarán de acuerdo, y dice así: 1 millón de núcleos no pueden dar existencia a algo que no existe de ninguna manera de la nada. Siempre hay una formación pasada. Entonces, según la forma budista de ver las cosas, la corriente, el continuo de la conciencia, solo puede ser sin comienzo y sin fin. ¿Qué pasará cuando muera? Los átomos de mi cuerpo se desintegrarán, pero no van a desaparecer. De manera similar, la corriente de conciencia hecha de momento de conciencia es un continuo ininterrumpido, pero sin una entidad que viaje, el yo. Estoy viajando allí. El joven maduro no se convierte en el viejo maduro. Voy a morir, tal vez reencarnar en una vaquita. Pero habrá algo maduro en esa vaca y todo eso. Eso es el budismo. No acepta la muerte. No existe el yo. Ser un ser autónomo y permanente que viaja a lo largo de la conciencia. Solo una sucesión de momentos que nunca se interrumpen. Es como un arroyo, el río Mississippi o el Rin. No hay algo, un núcleo, que sea realmente la esencia del río Rin. Es simplemente la interminable sucesión de flujos del río que llamamos Rin. Y con razón, porque es distinto que el Ganges. Si vemos la conciencia como un mar, entonces mi esencia como yo ahora mismo es solo una parte de este mar. Y en ese sentido continuaré. No muero porque ya soy todo, concentrada en una gotita. Si me veo separada del mar, entonces moriré. Esta pregunta sobre la naturaleza de la conciencia, la naturaleza de este sentido de interconexión y lo sagrado de eso, no será respondida en mi vida. Ni siquiera en la vida de mi nieto encontraremos la respuesta. Esta es una pregunta mucho más profunda. Puede que nunca sea respondida. Pero vaya, me encanta contemplar eso, me encanta estudiarlo. Y creo que una comprensión más profunda de eso tiene implicaciones muy profundas sobre cómo terminaremos tratándonos unos a otros y cómo vamos a sobrevivir como especie. La visión mecanicista está muriendo y realmente necesitamos avanzar hacia una visión más unificadora. E inevitablemente creo que el mensaje es siempre el mismo. Es simplemente recordar que eres parte de esto. Y tu ilusión de que estás separado de esto es solo una ilusión. Y de hecho, creo que lo realmente hermoso de esto es que ese anhelo
Ese sentimiento de soledad que la mayoría de nosotros llevamos, en esos momentos realmente desaparece porque no estás solo. Nunca lo estuviste ni podrás estarlo.